El primer trabajo que realicé cuando llegué a la capital fue el de limpiabota. Y uno de los lugares que yo frecuentaba para buscar mis clientes era un lugar o es un lugar muy transcurrido, el Parque Enriquillo de la Avenida Duarte, aquí en la capital de la República Dominicana. En la época que me tocó frecuentar, que a mí me tocó frecuentar ese lugar, habían unos individuos que se la buscaban, como se dice aquí en República Dominicana, se la buscaban ahí en el Parque Enriquillo. La gente le puso los telépatas, porque ellos decían que te adivinaban tu porvenir y te decían tus problemas y cómo resolverlo a cambio de una pequeña suma de dinero. Ellos tenían su estilo, repartían unas cartas, unas barajas y cobraban una suma de 25 centavos en esa época, y después si había que hacerte un trabajo, entonces hablamos de nuevo. ¿Qué pasa? Que estos individuos, ellos se habían capacitado de una manera que se veían muy convincente. Era un grupo de personas, cada uno tenía su estilo, eran varios grupos. Siempre había uno que era el que organizaba, era como el dueño. Y ellos tenían técnicas de decir las cosas de manera que la gente, de que fueran convincentes, de que la gente creyera. Ellos tenían claves para comunicarse. Y a través de esa clave, uno se ponía una venda, el que le llamaban el profesor, se ponía una venda para que él no iba a ver, una venda negra que ellos tenían, que él no veía a nadie, que él podía decir las cosas tuyas sin él mirarte. Pero ellos tenían el otro, el ayudante, era que le transmitía en clave todas las cosas, y como era en clave uno no la entendía, entonces ese tipo aparentemente le adivinaba las cosas a uno. Son cosas que han existido, es un asunto que existe a nivel mundial: los curanderos, los adivinos, los clarividentes, los psíquicos, que son gente, la mayoría de las veces son vivos, que viven de eso, son vivos, a lo que le llamamos aquí vivos, personas muchas veces muy inteligentes, pero en realidad no es que tienen ni que un poder de adivinar, sino que ellos prácticamente te orientan, y hasta cierto punto hay gente que lo consulta y no deja de beneficiarse, porque ellos te inculcan la fe. Por ejemplo, te inculcan la fe. Si te dicen a usted de ahora en adelante le va a ir bien, esto que el otro, que aquello, y tú vas y crees en eso, pues cuando viene a ver, entonces se te da, pero cuando viene a ver en el fondo, eso ha sido el poder de la sugestión y de la fe. Yo siempre me quedaba mirándolo y observando, porque yo siempre fui un tipo muy observador, y el hecho de mirarlo a ellos y escucharlo, yo fui aprendiendo, y después con los años yo incluso le evité a familiares míos que venían de los campos o algo, que ese tipo de gente lo timara, porque en una ocasión mi papá vino a Santo Domingo y pasamos por ahí, y él quería consultarse con esa gente. Entonces yo le dije, hablamos ahora, venga. Y como yo sabía los trucos y sabía la cosa, le expliqué a él. Pero él por poco él paga para... Esa gente tenía una técnica, lo de ellos era como una rapidez, una cosa, y hablaban en clave y prácticamente confundían porque hablaban rapidísimo y tenían como trabalengua. Por ejemplo, a casi todo el mundo ellos le decían, o por lo menos todos los días, cada día que yo estuve ahí, por lo menos con una de las personas que se consultó, ellos repitieron este discurso que yo incluso hasta me lo aprendí. Quizás no lo repetían en el mismo día, pero al otro día, calculando que era otra persona, le decían lo mismo.
casi siempre decían, cuando el ayudante le decía, vamos a ver, los problemas del caballero aquí. El telépata, el profesor, el llamado profesor contestaba, a ese caballero tengo para decirle, caballero, usted es una persona buena y bondadosa que se quita el pan de la boca para dárselo a cualquier vecino, pero caballero, usted no tiene suerte porque mientras más usted le engorda la lengua, entonces cuando más hablan de usted por la espalda, pero caballero, debo decirle que hace mucho tiempo un familiar suyo que murió le protege y por eso a usted, caballero, no le entran ni los tiros de la ametralladora. Váyase con Dios.